La desviación estándar y la varianza. La desviación estándar es una de las medidas más comunes para hablar sobre la dispersión de datos. Se define como la distancia promedio de cada observación desde la media. Dicho de otra manera, antes habíamos visto cómo encontrar la media. La media era el valor sumando todos los valores anteriores dividido entre el número total de observaciones. Este dato podemos utilizar como dato inicial todas las otras observaciones, la distancia que exista desde las otras observaciones hasta la media es un parámetro que obtenemos para poder ver cómo es la dispersión de datos. Por ejemplo, si tenemos los siguientes datos, 10, 14, 10, 6, encontramos la media se encuentra sumando todos los valores, 10 más 14 más 6 más 10, y lo dividimos entre 4, el resultado que nos va a dar es 10. Este es el valor medio al que tenemos que restar todas las observaciones anteriores, o al revés. Entonces tenemos, el primer valor era 10, menos 10 es 0. El segundo es 14, menos 10 es 4. El tercer valor, 10 menos 10 es 0. Y 6 menos 10 es 4. Si tuviéramos que sumar estos valores, nos daría un valor de 0, porque el 4 menos 4 se anulan y ceros pues no suman nada. Por lo tanto, para poder hacer que estos valores tengan sentido, lo que necesitamos es elevar estos valores al cuadrado para transformar en un valor positivo a todos estos. Por lo que 0 al cuadrado es 0, 4 al cuadrado 16, 0 al cuadrado 0, menos 4 al cuadrado nos da 16 positivo. Por lo que 16 más 16 nos da 32. Entonces, el valor de la varianza es 1 dividido entre n por la sumatoria de las observaciones menos la media todo elevado al cuadrado. En nuestro ejemplo tenemos 0.25, 1 entre 4 es 0.25 por 32, que es el valor que habíamos encontrado, entonces tenemos que es igual a 8. Para la desviación estándar tenemos que sacar la raíz cuadrada de este valor. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 8 es 2.83. ¿Cómo utilizamos este valor? Pues mientras más grande sea este valor, la dispersión de los datos va a ser mucho más grande. En los datos que teníamos antes teníamos 0, 10 y 14 como valores, por lo tanto, de la media de esos hay una distancia de 2.83. Una vez que tenemos esta información, podemos hacer una evaluación de los datos y esto lo podemos hacer sacando un histograma o un gráfico de los datos. De acuerdo a estas observaciones podríamos darnos una idea de cómo son los datos. Cuando sacamos un histograma tenemos una distribución normal o de una distribución balanceada en donde el medio de los datos se concentra en la parte central y tenemos una curva uniforme. Ejemplos claros de este tipo de datos, de este tipo de distribuciones, están la altura de las personas, el peso de las personas, las notas escolares o la cantidad de lluvia caída en un periodo de tiempo. Una distribución left skewed significa que tenemos la mayor concentración de los datos al lado izquierdo. Un ejemplo de esto es la edad de las personas cuando mueren. Una distribución right skewed es donde tenemos una mayor concentración de los datos a la derecha. Ejemplos de este tipo de distribución es la cantidad de distribución de dinero en el mundo y habilidades atléticas. ¿Qué son los outliers? Los outliers o valores atípicos son puntos que están muy lejos de nuestros puntos centrales de datos.
Esto influye en medidas como la media y la desviación estándar. La media, sobre todo, es mucho más sensible a los outliers, ya que si tenemos outliers que están muy separados, van a afectar la media. Hay un ejemplo muy claro en el que hace algunos años la media del salario de los entrepreneurs era superior a los 4 millones, pero esto se vio afectado porque en esa época fue cuando Mark Zuckerberg, que estaba calificado o se lo denominaba como un entrepreneur, tenía un sueldo muy elevado, lo cual subía la media de los otros entrepreneurs, siendo que quitando su valor, su salario, el resto estaba mucho por debajo. Entonces los outliers son puntos que nos van a afectar la media. La mediana no se ve tan afectada por estos valores, puesto que si tenemos muchos valores no estamos buscando sumarlos y dividirlos entre el número de observaciones, sino que buscamos cuál es el punto medio. Y finalmente la moda, que es el valor cuya frecuencia de una observación se repite, entonces también nos va a permitir poder encontrar un valor un poco más estable que la media. ¿Cómo podemos lidiar con los outliers? Pues cuando encontremos outliers, primero tenemos que observarlos y ver cuál es el impacto de estos outliers dentro de las principales, de las estadísticas resumen, como el mínimo, el máximo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, cuánto está la mediana y la moda. También puede darse el caso en el que puede ser un error de typeo. Podríamos elegir, dependiendo de lo que estemos preguntando, eliminar ese dato o corregirlo. Necesitamos entender por qué existen estos datos, estos outliers, y el impacto que tienen en las preguntas que nosotros estamos haciendo a los datos. Por ejemplo, si tuviéramos un set de datos de un banco y lo que intentamos descubrir son el número de fraudes, pues los outliers serán nuestro punto de observación central en vez de los datos normales, porque lo que estamos intentando encontrar son los perfiles de las personas que puedan tener datos sospechosos. En cambio, la mayor cantidad de personas tendrán operaciones normales de depósitos y retiros. Encontrando estos valores, podríamos indicar, incluida la desviación estándar, podríamos incluir cuáles son nuestros valores atípicos y tomar decisiones sobre ellos. Bueno, les estoy dejando un set de varios ejercicios para que podamos practicar no solamente los valores de cálculo del valor de la varianza ni de la desviación estándar, sino también de los otros datos que son muy importantes. Es que hay bastante tarea que hacer.